Buen día, alegría. Nuevamente abordamos nuestro Arpas 3. Esta vez nos toca abordar el capítulo El Cerro Abedul, que está en la página 1385 de la nueva edición. El capítulo anterior, el año 31, a ver. El año 31, que comienza la página 1370, realmente ha traído tantas enseñanzas lindas y hay momentos donde ya no sé qué elegir de las tantas frases y cosas interesantes que surgen en el libro en la medida que nos vamos acercando a la crucifixión. En este capítulo del Cerro de Abedul se caracteriza por, en los lugares que frecuentaba el maestro, tanto de Nazaret al lago y del lago a Nazaret, estaba muy familiarizado con esa zona el maestro y había un lugar, una zona justamente del Cerro de Abedul, donde se los voy a leer, dice: habían pasado a las grutas de las montañas Galileas muchos enfermos mentales, a los cuales el vulgo llamaba endemoniados por los accesos de furor que los acometían a intervalos. Eran lo que entre nosotros vulgarmente se les llama locos furiosos. ¿Ya? Entonces había gente con problemas mentales, pero la ignorancia pensaba que era gente que estaba poseída, endemoniada, y de una u otra forma es así. Pero nosotros hoy por hoy lo conocemos simplemente como que tienen un desorden mental y sí, son enfermos mentales. Pero lo interesante como el tiempo y la sapiencia o la ignorancia de la gente hace que las cosas se las vean con diferente matiz. Para nosotros de pronto es un loco que está así totalmente furioso, y para una persona de esa época significa muchos miedos más porque está relacionado con el lado oscuro de la parte intangible. Justamente aquí dice en la página 1385, y los pastores, labriegos y leñadores de la comarca vivían en continua zozobra por los indeseables vecinos habitantes de las grutas cercanas al Jordán. Maestro, decíale Pedro un día que pasaban por ese camino volviéndose de Nazaret al lago, estas buenas gentes viven bajo el terror de los endemoniados que abundan en estas grutas. Tú que tienes todos los poderes del Padre Celestial, ¿no les remediaríais este mal? Hay pobres pastores que ven diezmadas sus majadas por los lobos, debido a que son asustados por los endemoniados de las grutas, y huyen a sus casas dejando abandonado su rebaño. Vamos a visitarles, dijo el maestro. Guíanos tú, Pedro, que conoces el terreno. Le acompañaban entonces, a más de Pedro, Zebeo, Juan y Felipe. Los enfermos mentales eran solo 9 y promovían tal alboroto en toda la comarca que se hablaba de una legión de demonios, acaso tan numerosa como las legiones del César. Sentíanse, voy a bajar un poco más, dice, sentíanse espantosos alaridos como de hombres puestos en tortura, tonos bajos, altos, que ya parecían rugidos de leones, como aullidos de lobos o ladridos de furiosos mastines. Todo junto salía como un torbellino de sonidos del Cerro de Abedul. Entonces la ignorancia, una vez más, pensaba que era un lugar como que embrujado, endemoniado, como se decía en esas épocas, y no solo en esa época, sino actualmente también en varios lugares, en varios pueblitos, siempre como que hay leyendas y esto y el otro, y muchas veces matizado y sazonado con la ignorancia del ser humano, pero muchas veces también tiene algo de cierto de alguna manera. Justamente el maestro lo explica después qué es lo que pasa con esta gente y el por qué nosotros podemos entender lo que durante muchos años nuestra religión tradicional nos dice que eran endemoniados y que había que sacarle los demonios. ¿Ya? Dice en la página 1387, el maestro le sonrió con dulzura mientras le decía: mis caminos son duros, Juan, para un jovenzuelo como tú, mas si mi padre te llamó en tu hora primera,
será porque te encontró capaz de responder valientemente a su voz. ¿Por qué he separado esta partecita? Porque es muy normal, es muy común que en la búsqueda espiritualista una persona tiende a compararse con otras personas que están en el camino y muchas veces por la corta edad uno dice, tal vez son ilusiones mías, tal vez es una moda mía que quiero entrar en el camino espiritual, no tengo la experiencia, no tengo mucho camino recorrido y no sé si puedo enfrentar esto bien, porque no tengo el carácter templado, recién acabo de salir del colegio, acabo de salir de la universidad y no sé si voy a poder enfrentarme a estas cosas. Y era el caso de Juan. Juan era el más jovencito de los discípulos del maestro, y tal cual le dice el maestro, no, mis caminos son duros, Juan, para un jovenzuelo como tú, mas si mi padre te llamó en tu hora primera, será porque te encontró capaz de responder valientemente a su voz. Más de una vez he escuchado, a raíz del programa, a raíz de las charlas, ha habido más de un joven o una joven seguidora de las charlas y del programa, y eso ha derivado también en más de una pelea con su familia, con sus padres, porque los veían muy changuitos, entonces como que, oye, ubícate, mejor estudiar, trabajar en vez de estar con esas cosas. O como ya en caminos, ya con personas que tenían conocimiento de la espiritualidad, les decían, eres muy joven, lánzate a vivir, que después tocará que te dediques en el camino espiritual. Personalmente, yo opino que a uno le toca cuando le debe tocar, sea la edad que tenga. Porque por momentos para mí también pienso que es muy riesgoso que una personita que está despertando, por ejemplo, a los 17 años, 18 años, con mucha fuerza, inclusive de sensibilidad, porque todavía no se está maleado por la sociedad y los años, y en el momento que le dicen, lánzate a vivir, para que después hagas la espiritualidad, lo estamos echando a perder. Porque esa su pequeña luz, esa su sensibilidad puede desaparecer por completo si de pronto esta persona se dedica a vivir la vida mundana o profana, como dicen algunos. Entonces empiezan a involucrarse con los apegos normales y tradicionales de una sociedad, donde si no hay una fortaleza suficiente y una guía espiritual constante, tantos valores, tantos talentos, por decirlo así, se echan a perder justamente porque en vez de incentivar el crecimiento espiritual, se le dice, no, eres muy joven, dedícate a otras cosas, a aprender de la vida, como si siendo espiritual no aprenderías de la vida. Entonces, es muy complicado de pronto cuando hay una persona jovencita que quiere entrar en el camino espiritual y ver a dónde va, a qué lado va. Si tiene la guía, llamémoslo así, tanto de familiares como amigos, pero que realmente apoyan este proceso, sí puede haber un gran despertar con la gente, porque muchas de las frustraciones de un espiritualista ya mayor es porque ha recorrido tanto camino que se enfrenta a sus propios tabúes, a sus propios esquemas de muchísimos años, que es más duro de romper que cuando estás jovencito todavía y tienes la facilidad de adaptarte más. No tienes tantas frustraciones o tantas malas experiencias no tan buenas que cuando ya has vivido un buen trecho en el plano físico. Y como dice aquí el maestro, si mi padre te llamó en tu hora primera, será porque te encontró capaz de responder valientemente su voz. Es también un poco difícil para la gente joven que entra en el camino espiritualista. Mucha gente entra por entusiasmo, porque a veces por problemas netamente mundanos, depresiones totalmente comunes, uno busca la solución en la espiritualidad o busca en el New Age, como para aferrarse a eso. Y normalmente cuando se solucionan las cosas ya volvió otra vez en paz, como también se tiende a dejar la espiritualidad otra vez. Es muy normal eso, a toda edad. Pero conozco igual más de un caso de gente muy joven que se enfrenta al camino espiritualista y se da cuenta que no puede vivir una vida normal como la de todos sus amigos. Y hablando y mencionando siempre mi ISO 9001 de la espiritualidad,
está claro que mientras más te metes, más te comprometes con la parte espiritual, menos mundano puede ser, menos del mundo puede ser. Es por eso que más de una religión te dice, no puedes servir al mundo y a Dios. Tienes que decidirte por uno de los dos, ¿no? Obviamente, o sea, no puedes meterle una tremenda meditada después de haberte pegado una tremenda farra, o sea, no funciona eso. Y no solo eso, ese es un ejemplo muy explícito, pero inclusive tus amistades, tu círculo, el que te rodea, cada vez se pone más complicado para uno que busca la espiritualidad. Eh, en el momento que tú te das cuenta de tu antes y tu después con tus círculos sociales, antes de pronto tú en la tarde te ibas a, qué sé yo, a dar vueltas en el auto, por tal calle o por cual calle, a chequear a la gente, a ver quién está por ahí, música a todo volumen y todas cosas, muy de joven. O de pronto, qué sé yo, reunirse entre hombres ya un poco más adultos y ver el fútbol con unas cuantas cervezas y todo eso. Pero cuando ya entras en esto, nada de eso te enchufa, o sea, ya no eres compatible. Entonces, y peor cuando estás en la etapa del sándwich, ¿no? Donde no eres ni A ni eres B. Entonces no sabes a qué lado ir. O sea, por un lado quieres ser espiritualista y por el otro lado tus pies ya no dan de querer ir a bailar. Obviamente puedes hacerlo, pero una vez más estoy hablando ahorita del otro extremo, que cuando más te metes, tu sensibilidad se eleva tanto que eres muy sensible a las cosas densas de la vida. Personalmente, yo antes era bien mal hablado. De 10, 11 eran malas palabras. Y más en Venezuela, ¿no? Donde estudié, tenía todo un rosario de verbal. Y en la medida que vas entrando en conciencia, obviamente te das cuenta que tu palabra tiene fuerza. Y de lo que dice el maestro más adelante, los labios hablan de lo que abunda en el corazón. Entonces, a mí personalmente me choca tanto escuchar malas palabras, no por puritano, sino porque tiene nomás pues una vibración. Y de la misma manera que a cualquiera de nosotros nos chocaría un acto de violencia, eso también es una vibración. Antes tal vez no te molestaba, pero en la medida que te metes en el espiritualismo, cada vez eres más sensible. Yo me imagino en la época de los romanos donde lanzaban a la gente a los leones y era toda una distracción del fin de semana. Eso a nosotros nos parece una aberración, ¿no es cierto? Y decimos, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿por qué de una u otra forma hemos crecido, hemos evolucionado y no podemos aceptar y tolerar esa barbarie? En diferentes escalas y en diferentes grados, en este pleno siglo, hay todavía, nos permitimos o hablar de esas cosas, aportando al gran espíritu grupal, especialmente cuando un país está en problemas políticos, y dale que dale al comentario y al ver la noticia, lo único que estás es apoyando a eso, y dejas pasar muchas cosas porque dices, así es la vida. Pero, volviendo al tema de los jóvenes especialmente, o inclusive de los mayores cuando están entrando a este cambio espiritual, vamos a darnos cuenta que de pronto nosotros parecemos los bichos raros de la familia o del grupo al que pertenecemos. Piensan que estamos mal, piensan que estamos, como decimos en Bolivia, rayados, no tenemos un norte muy claro, y como no sabemos qué hacer con nuestra vida, hemos decidido ser espiritualistas. Entonces, para nosotros es un gran conflicto porque inclusive es apartarte de amistades que han durado años. Años. Entonces, y muy común, al menos en Latinoamérica, yo recuerdo que más de un amigo me decía que si yo no me farreaba con él, si no me tomaba unos tragos con él, no era su amigo, ¿no? La típica salud, si no, no eres mi amigo, y si no lo haces, se enojan. Entonces, cuando de pronto ya has hecho un cambio radical en tu vida y vuelves a escuchar eso, piensas que tú estás en otro planeta o él está en otro planeta. Y uno empieza a dudar de sí mismo, si es lo suficientemente joven o lo suficientemente adulto para entrar al camino espiritual. Y por ende dice, oye, pero soy tan joven, tengo tanto por aprender del mundo y voy a ser espiritualista. Como si fuera un castigo. No, porque uno empieza a agarrar la baraja, entonces dice,
eres tan joven. Además, cuando es típico este consuelo, no sé por dónde sacan, cuando estás bajoneado, no sabes qué hacer con tu vida, te dicen, pero eres tan joven y tan lindo, ¿no? Tan simpático. Como si con eso tú tuvieras el pasaporte a triunfar en la vida, ¿no? Eres joven y simpático. O sea, pobres los feos. Porque nadie es sincero que te diga, eres tan joven y tan feo, pero igual te va a ir bien. Entonces, es típico consejo de tías, lo digo más de una tía, que te dice, salí, anda a vivir el mundo, ten varias chicas, disfruta hasta que te aburras. Solo cuando te aburres te casas, más o menos. Entonces uno pone en la balanza eso versus espiritualidad. O lo que más de una vez dije con un pastor que vi un canal cristiano donde decía, ¿qué hago? Me abandonó mi mujer, me quedé sin trabajo, me pasó esto, me pasó el otro, ¿qué hago? ¿Me suicido o me vuelvo cristiano? ¿No? Entonces, realmente se tiene otro concepto de lo que es la espiritualidad. Yo me pregunto, cuando uno pone en la balanza toda su parte mundana, ¿no? De que no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, y no ha conocido nada del otro lado de la parte intangible, sutil, tal vez por ese sentido no se anime a dar el paso definitivo en la espiritualidad. Pero justamente porque es tan difícil ese paso, que no lo hace cualquiera. Por eso hay tanto, como dicen muchos, los llamados, pocos los elegidos. Porque la mayoría no tenemos el valor de dar el paso firme hasta lo que venga y de creer sin ver. Entonces, si tú no haces, si tú no trabajas, obviamente no se te va a dar tampoco la dádiva. Hay gente que ya nace con la sensibilidad, sea de ver o de desdoblarse, por decirlo así, y con su trabajo diario es cuando esa sensibilidad se acrecienta. Y solo cuando das ese paso, ese pequeño paso en ese umbral, te das cuenta de todo lo que eres capaz de dejar por eso. Y te das cuenta cuánto tiempo has perdido en estas otras cosas. Y a veces este mundo ilusorio, esta ilusión nos dice, no, eres muy joven, disfruta de la vida. O eres muy mayor, aprovecha de disfrutar la vida. ¿No? Y mucha gente tiende a la espiritualidad en su parte cuando ya le toca vivir la, la, la vejez. Entonces, como dice, que me va a morir cualquier rato, espiritual. Sí, es que como no hay otro norte a dónde apuntar su motivación y entusiasmo, dicen, no, ya soy viejo, ya qué voy a hacer, ya no me rinden los pies, no me rinde la vista, solo me queda rezar nomás y que me lleve el Padre. Sí, es cierto, o sea, cuando, como lo mencionan en Arpas o en los otros libros, los esenios, mientras más ancianos, más luces, más capísimos, una lumbrera, una antorcha encendida poderosa. Que obviamente ansiosos de abandonar el mundo porque, bueno, quieren liberarse de la pesadez de la carne. Pero cuánta diferencia hay eso y en un intento de ser espiritual. Cuando nos pone la vida en esta encrucijada de ¿qué quieres hacer ahora? ¿Seguir este camino o dedicarte a tu vida en el mundo? Y ahí viene la decisión dura. Pero algo muy adentro, tu Pepe Grillo te dice por dónde es el camino. Pero uno es tan bobo que toma el otro lado sabiendo que no es el camino. Lo peor de todo es que lo hace conscientemente. Conscientemente, no sé por qué se tiene la tendencia a hacer lo que no deberías hacer. Hasta que te vuelves a dar de cara otra vez. Y otra vez te replanteas ser espiritual. Pasado el dolor, se pasa tu espiritualidad. ¿No? Entonces es así como se va cirniendo también. Pero sí, se dan los casos claramente, como en este de aquí de Juan, que pese a ser un jovenzuelo en caminos tan duros, si el Padre lo llamó, es porque es capaz de responder valientemente. Nadie dijo,
fácilmente. Y esa valentía es en cualquier situación, porque es duro, realmente es duro tener que, a veces inclusive, desmejoran las relaciones familiares o la de los amigos porque eres espiritualista. Y no porque tú lo desees, sino porque la gente te ve tan raro que ya te empieza a ralear nomás, te afuerea, ya no te invita a nada. Y si te invitan, te ven raro, ¿no? O sea, como que te sientes observado y ya quieres irte. Cuando debería ser todo lo contrario, debe haber una gran alegría de que uno busque encontrarse a sí mismo. Pero en nuestra sociedad es común y es normal que te pegues una farra de 5 días porque estás depre, a que busques encontrarte a ti mismo. Eso no es normal, eso es raro, ¿no? Y a veces nos hacen creer así y eso hace dudar nuestra fe. Es difícil, nadie dice que es fácil, hay situaciones que son muy duras. Hace poco me pasó que a mi Rufus de 18 años en Alemania lo hicieron dormir este sábado. Media vida mía, ya se pueden imaginar. Me ha dolido muchísimo. Era inevitable sentir ese dolor, ¿no? Porque, bueno, no se acuerda desde que era Chiti, el Rufus. Y entrando en la conciencia de que, oye, no te dejes llevar por eso. Ahorita más bien tienes que apoyar esa parte para elevar esa alma y para que siga su proceso evolutivo. Entonces es una mezcla de sentimientos donde por un lado te quieres desbordar y por el otro lado dices, tranquilo, ¿por qué me estoy centrando en su desencarnación y no me estoy centrando en su renacimiento espiritual? Entonces eso me ha ayudado grandemente a pasar esto y después yo me decía, qué duro debe ser para la gente que le pasa una de estas cosas y no cree en nada. El dolor debe ser el triple. Y no es fácil, tiene sus cosas. Bueno, continuamos con esto. Están ahí los enfermos mentales. Pedro sugiere que vaya al maestro a curarlos. Y en la página 1387 dice, la causa originaria de estas perturbaciones mentales es siempre una fuerte impresión dolorosa que sumerge al alma en gran desesperación. Tal estado psíquico es aprovechado por inteligencias malvadas para producir la obsesión directa, que es un absoluto dominio sobre la víctima, en cuya memoria influyen de manera tan tenaz que no pueden borrar ni un momento el recuerdo de la impresión sufrida. ¿Qué significa esto? Técnicamente, sí son poseídos por otra fuerza intangible, no tan buena. Entonces, quitar ese ser, esa presencia, esa energía, requiere de un ser que tenga la capacidad de hacerlo. En la cultura tradicional sabemos de los exorcismos, ¿no? Estos seres a los cuales yo les llamo gremlins, hay de todo tamaño, de toda forma, de todo color. Y especialmente para un espiritualista tiene que tener mucho cuidado con eso, porque ya es una lucecita. Cuando todos somos oscuros y estamos en la oscuridad, nadie se fija en nosotros. Eres uno más del montón. Cuando de alguna manera empiezas a tener sentimientos elevados, empieza a iluminarte, literalmente te empieza a iluminar. Entonces te ven. Entonces es ahí cuando uno más debe tener mucho cuidado de ser consciente de todos sus actos. Es muy normal, alguna vez comentaba, que me decía un amigo, yo no sé por qué en la mañana medito a las 5 de la mañana súper bien y a las 11 me estoy peleando con todos. Después de a las 5 amar a todos. ¿Y por qué pasaba eso? Porque la persona a las 5 de la mañana estaba tan buena onda, en una vibración tan alta, que obviamente era una lucecita. Sales al vendaval de la calle que te topas con todo, entonces, al más mínimo descuido, se rompía su armonía. Como acá decía, que eran aprovechados
por esos otros seres para desplazar a tu alma y meterse. Esta pequeña frase que habla el maestro es muy profunda dentro de lo que es el espiritualismo. Es por eso que te dicen, si te vas a meter a la espiritualidad, métete bien o no te metes. Porque si estás a medias tintas, cada vez es peor. Alguna vez decía, si tú infringes una ley por desconocimiento, no se te castiga. Pero si sabes, encima de eso, te pasa el rojo, se te castiga el doble, por decirlo así, porque lo haces a sabiendas. Entonces, un espiritualista que pretende mejorar y se pone, qué sé yo, desde su propio obrar hasta sus meditaciones y sus oraciones, evidentemente está creciendo, pero también adquiere mayores responsabilidades y también es más visto en el plano físico como en el no físico. Entonces, si no sabemos cuidarnos, comportarnos, trabajarnos, pues podemos ser presa de estas cosas. ¿Cómo en nuestra vida actual? Significado en mayores depresiones, mayores tristezas, mayores cambios de humor y mayores intolerancias, por ejemplo. ¿Cuánta gente me dice que está en el camino espiritualista? No sé por qué yo me dedico tanto a esto y sin embargo me vienen unos ataques de intolerancia tremendos. O sí salgo todo feliz de una meditación, pero no me aguanté y exploté con fulano de tal que le dije hasta de qué se iba a morir. Y dices, no soy yo, no puedo creer que yo haya dicho esas cosas. Y es una vez más porque hacemos las cosas a medias. Es como si fuéramos pesistas, entrenamos un mes con una pesa, después lo dejamos media semana, nos dan otra pesa y tenemos un desgarro. Es como si nos dijeran, pero tú estabas acostumbrada a esta pesa. Sí, sí, pero no he hecho ejercicio hace tanto tiempo. Entonces, no vas a poder llevarla. Algo, de una u otra forma, pasa en el camino espiritualista. Entonces, cuando dice, el estado psíquico, tal estado psíquico es aprovechado por inteligencias malvadas para producir la obsesión directa, que es un absoluto dominio sobre la víctima. Cuando nosotros caemos en ira, en enojo y en ese tipo de reacciones no tan elevadas, es porque de una u otra forma estamos siendo presa de estas fuerzas, muchas externas, muchas de nuestra propia creación. Eso en el plano físico es lo que se llama cómo nosotros vamos creando nuestras redes neuronales para que se dispare eso al hipotálamo y el hipotálamo nos envíe los péptidos de tal o cual situación en nuestros cuerpos. Es exactamente eso. En la medida que tú vas diciendo, ya no voy a ser tan renegón, ya no voy a ser tan enojón, se van rompiendo en el plano físico tus redes neuronales y por ende menos péptidos y ya no sientes esa necesidad. ¿Qué significaría eso en el plano sutil? Que ese ser lo has alejado o lo has disminuido, no le has dado la fuerza. Por eso dicen, ha sido preso de la ira, porque literalmente ha habido una fuerza de esas características para que tú no puedas dominar. Si viéramos todas estas cosas que describe el maestro en longitudes de onda, veríamos claramente eso. Y sin necesidad de estar midiendo electrónicamente, digitalmente esto, es muy fácil. Cuando de pronto uno se mete en un lugar donde hay gente que está en un mambo totalmente distinto al nuestro, donde de pronto, qué sé yo, hay muchos malandrines, muchos malhechores, y hay una vibra que solo el entrar se te paran los pelos y no sabes por qué. Ahí estás entrando en un ambiente donde hay esas fuerzas. De la misma manera que si vas a un lugar santo, también estás entrando a otras fuerzas. Entonces, no nos sea extraño que dependiendo de dónde estemos nos encontremos con cualquier cosa. La típica, ¿no? Que uno va a la casa de su amiga o de su amigo y dice, tu casa es pesada, ¿no? Es posible que sí sea pesada, que sí hayan fuerzas que no quieren irse de este mundo. Entonces empiezan a molestarte, a chincharte. Dice, borrar ni un momento el recuerdo de la impresión sufrida. Y si el Padre puso en mis manos el poder sobre todos los elementos y fuerzas de la naturaleza
para ejercerlos en beneficio de esta humanidad, que es mi herencia, no debe caber en vosotros temor alguno, pues por divina voluntad, toda fuerza buena o mala está bajo mi dominio. El maestro, pues, tenía que ser. Entonces, Señor, dijo Pedro, voy creyendo que la Santa Alianza está en lo cierto, cuando por medio de sus dirigentes hace circular el rumor de que pronto serás el más grande rey de la tierra, pues si está contigo el poder de Dios, ¿quién podrá contra ti? Esta es una frase que se me ha pegado mucho en mi vida, que es, si estás con el Padre, ¿quién contra ti? Y cuando estamos en una situación así medio donde estamos temerosos, dudosos, abatidos, cuando estás preocupado por tu futuro, por si vas a tener ese trabajo, te va a pasar esto, si te vas a ir de viaje, te vas a independizar, te vas a ir de tu casa, lo que fuere, y empiezas a hacerte películas, te empiezas a rayar tú solito, a sentirte mal contigo mismo, y te dejas llevar. Eres presa de los nervios, te empieza a doler el estómago, tienes tus úlceras por aquí, tienes todos los achaques que te dan cuando estás estresado y preocupado por algo. Entonces de pronto pasa como una lucecita la frase, si estás con el Padre, ¿quién contra ti? Y ese es como un ubicatex, decir, oye, machito espiritualista, ¿a qué has venido? ¿A preocuparte por ese préstamo o a trabajar por el Padre? Entonces recién te ubicas ahí un poco y te das cuenta otra vez cómo habías caído en el juego de apegarte a las cosas. De si tengo esto soy feliz y si no tengo no soy feliz, etcétera, etcétera. Entonces decía, si está contigo el poder de Dios, ¿quién contra ti? Es como dices, Pedro, nadie me impedirá dejar establecido mi reino de amor sobre la tierra, donde reinaré por el amor hasta la consumación de los tiempos. El Padre y yo hacemos nuestra morada en toda alma capaz de amar. Llegaron al cerro y el maestro, después de unos momentos de concentración mental, comenzó a llamar por sus nombres a los 9 infelices refugiados allí. Los aullidos y gritos callaron de pronto, como si aquellos seres se detuvieran a escuchar la voz dulce y suave que les llamaba de lejos. El maestro repitió 2 veces más su llamada y cada vez con mayor energía, después de lo cual asomaron de sus cuevas los 9 hombres refugiados en ellas. Su aspecto era tan siniestro que un escalofrío de espanto recorrió el cuerpo de los 4 discípulos acompañantes que inconscientemente se tomaron de las ropas del maestro. Un poco cobardes. Ya me imagino todos ahí agarrados. Estaban casi desnudos y el lodo de las húmedas grutas donde a veces entraban las resacas fangosas del Jordán desbordado se había adherido a aquellos pobres cuerpos que no parecían ya tipos de la especie humana. El maestro se acercó lentamente a ellos. Amigos, les dijo, he venido a visitaros y espero que os sea agradable mi visita. A partir de aquí el maestro habla con ellos, los cura y tal cual decía anteriormente que son por grandes choques, grandes sustos o grandes emociones fuertes que causaba esto en ellos, que les producía lo que nosotros llamamos la enfermedad mental. Muchos de ellos, si no todos, habían caído en este estado por las maldades que había hecho esta señora Herodías. Entonces a uno los había dejado sin esposa, sin hijos, en fin, que derivó que ellos llegaran hasta la locura. Además abandonados, además lejos de su hábitat, lejos de toda su sociedad, se volvieron, como nosotros lo llamamos, locos. Pero para la gente eran los endemoniados. Entonces el maestro, con su suave luz, con su suave amor, los cura, los reinserta en la sociedad. Y justamente a raíz de esto, en la página 1390, dice, ¿quién podía ser este hombre sino el Mesías anunciado por los profetas? Familias divididas por antagonismos y rivalidades volvían a unirse en torno al hogar,
porque la palabra del profeta, que era rayo de luz y agua dulce de ternura, desvanecía las tormentas de los celos y de la envidia entre los hermanos, nacidos de un mismo seno y cobijados por el mismo amor. ¿Eres un genio tutelar de la tierra que así haces florecer todo a tu paso? Le preguntaba alguno de los muchos favorecidos con el don divino de la paz en la familia. ¿Eres un mago poderoso que has devuelto a mi marido la confianza en mí que había perdido? Le preguntaba una distinguida matrona radicada en Tiberias, esposa del tribuno que mandaba la guarnición. Por haber protegido a un pastorcillo maltratado por su amo, te viste en el duro aprieto de ser despedida por tu marido. ¿Cómo piensas que el Dios bueno que es nuestro Padre había de abandonarte? Decía el maestro. Mujer, piensa siempre que Dios ama al que obra misericordia con sus semejantes, y que más tarde o más temprano su luz divina esclarece todas las tinieblas. ¿Qué fue del pastorcillo aquel? No pudiendo tenerlo en casa, lo hice llevar con mis criados al bosquecillo de Arrayanes, que está junto a los muros del castillo de Mágdalo, a donde bajan siempre las doncellas griegas para ensayar las danzas de su culto. La castellana es generosa y pensé que le recogería, contestó la romana. A ese pastorcillo le conocía de muy niño. Si es el Boanerges del camino de Damasco, debo ir al castillo cumpliendo palabra dada y espero que le veré. Esto solo es para mí una compensación al bien que te hice. Dios te lo pague, mujer. Como el Padre una vez más pone en su camino, inclusive al mismo maestro tiene todo fríamente calculado el universo, el Padre, de ponerle en su camino a este pastorcillo llamado Boanerges. Para quienes han leído Orígenes de la civilización adámica, Boanerges es nuestro Boindra, el rey Cobda, un personaje protagónico después de Abel en Orígenes de la civilización adámica, y un ser tremendamente elevado, un alma grandiosa que esta vez volvía muchos años después, centenares de años después, a encontrarse nuevamente con el maestro, pero en otras condiciones. De rey Cobda volvió a encarnar como un pastorcillo que después viviría ilusionado con María de Mágdalo, andaba detrás de María de Mágdalo, jaladísimo de María de Mágdalo, como diríamos, pero que después tiene otro final que ya, si leen Arpas 4 y 5, verán qué pasa con Boanerges. Y justamente ese mismo día ellos van rumbo al castillo de Mágdalo, donde se encontrarían justamente con María de Mágdalo. Pero, antes de entrar a esa parte, ¿qué quería decirles de esto? Dice, ¿cómo piensas que el Dios bueno que es nuestro Padre había de abandonarte? Decía el maestro. Piensa siempre que Dios ama al que obra misericordia con sus semejantes y que más tarde o más temprano su luz divina esclarece todas las tinieblas. Si seguimos las líneas de los mentalistas, de métodos de control mental, de física cuántica, neurolingüística, dianética, y todo que tenga que ver con la conciencia de los actos y de la palabra, ¿cuál es el fuerte de estas filosofías, si lo llamamos de esta manera? Es que cuando uno es consciente de la palabra o del pensamiento que hace, lo está creando, ¿no? Más de una vez hemos hablado de eso que en la física cuántica, que nuestros pensamientos crean nuestra realidad, conscientes o inconscientemente. El universo te da lo que piensas. No importa qué, él no acepta bromas, ni en serio, ni en tristeza, pero si está cargado de emociones nuestro pensamiento, ten la seguridad que eso puede plasmarse, co-crearse en la realidad. Es muy normal que cuando uno de pronto está temeroso por algo que va a suceder y dice ojalá que no, y ¡pum! Sucede. Es porque todo el tiempo se ha estado centrando en eso. Por más que haya cambiado de palabras, estaba diciendo que no me pase, que no me pase, que no me pase, pero su mente estaba atrayendo a la desgracia y por eso le pasó. Cada pensamiento que nosotros al despertarlo
pensamos, valga la redundancia, es emanado al éter, constantemente. Y nuestra educación, en todo sentido, ha sido así durante tantos años y tantos siglos que de pronto nos es muy difícil, muchas veces, pensar en positivo. ¿Ya? El otro día les daba el ejemplo de cuando uno está raspando el número de la lotería y dice voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, y cuando le falta raspar el último y tercero definitivo, la vocecita interna que le dice, nah. Evidentemente raspa con los ojos cerrados, abre uno y es no. Entonces uno diría, si hubieras tenido la fe suficiente, tal vez sí hubiera sido eso. Y estamos tan acostumbrados a obrar en el lado negativo que cuando de pronto vendría alguien que te dice, tus pensamientos crean tu vida, haz la prueba, no sé por qué tendemos la tendencia de primero buscar cosas chiquitas. Decir, ya, voy a co-crear que 5 bolivianos. Entonces, todos los días te repites, co-creas y te encuentras 5 bolivianos. Y te sientes feliz de haberlo co-creado. 5 bolivianos te has encontrado. Y de pronto te das, tú mismo te dices, ahora voy a co-crear 100.000, ya no te la crees. Menos 1.000.000, menos 10, menos 100. Y te frustras. Te quedas con tu monedita de 5 bolivianos. Para el universo no existe diferencia entre 5 o 5 millones. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Hay mucha gente que es capísima, es buenísima para los negocios, porque todo el tiempo está pensando en plata. Todo el tiempo está pensando cómo hacer tal negocio. Todo el tiempo está ejercitando su cabeza y todo el tiempo lo está emanando al éter y es buen negociante. Hay gente que todo el tiempo está pensando tonterías. O sea, desde el punto de vista que afectan a su vida negativamente. O sea, es una tontería pensar en algo malo para ti. ¿No es cierto? Es una tontería, pero lo hacemos. Y estás todo el tiempo así, que te va mal, pues. ¿No? Y desconfías tanto de vos que dices, no, mejor haré nomás un negocito, aunque me gane 50 pesos nada más. Hombre, mujer, si vas a gastar tu tiempo mental, cuántico, creativo, metes más plata de una vez, no 50. Pero como que uno tiene miedo de no lanzarse a más lejos. Y aquí va el punto a donde quiero llegar. Así como cuando tú eres negociante y atraes el dinero, o como no lo eres y atraes desgracias a tu vida, ¿qué pasaría si todo el tiempo en tu mente está el Padre, el Maestro Jesús? ¿Qué cosas te vendrían a tu vida? Esa es la gran pregunta. Los pensamientos se fortalecen con las emociones. Cuando tú vas a estos cursos de planifique su vida afirmando yo me lo merezco, esas cosas, que son, sí, funciona eso, te dicen que si tú te imaginas algo y le pones la emoción a eso, estás coadyuvando a que eso sea más fuerte y se plasme más rápidamente. Entonces, ¿qué pasará si nosotros centramos nuestra energía en el Maestro, en el Padre, o en la Virgen María, no lo sé, y encima de eso sentimos alegría? ¿Qué puede caernos a nuestra vida? ¿Qué nos puede llegar a nuestra vida? Curiosamente, inclusive siendo espiritualistas, ni eso pensamos. Solo pensamos en nuestro camino espiritualista cuando llega el día de la charla o por alguna razón te toca leer tu libro en la noche antes de dormir y después el resto del día le estuviste dando el 90% de tu capacidad co-creadora a todos los otros temas que te causan más frustración por no conseguirlo. ¿Qué pasaría una vez más si cuando leemos esta parte dice, ¿cómo piensas que el Dios bueno que es nuestro Padre había de abandonarte? No te olvida inclusive cuando tú te olvidas de Él. Él no se olvida de ti. Entonces, creo que realmente puede ser un buen hábito que cuando estamos camino al trabajo, camino a la casa, estamos en el trufi, en el minibús, en el taxi,
En vez de pensar tantas cosas que hay por ahí, ¿por qué no centrarte en esa tu unión con tu alma, con tu espíritu, con tu maestro, con el Padre? Y evocar la alegría. Si uno cuando de pronto está haciendo sus prácticas y dice voy a crear 100 bolivianos y le está dando toda su fuerza y se mueven fuerzas medianamente creativas o no, de acuerdo a tu fuerza mental, ¿cuáles serán las fuerzas que se mueven alrededor tuyo cuando piensas en el Padre? Y cuando lo piensas con alegría. ¿Cómo sería la fotografía energética en ese instante alrededor tuyo? Esa conciencia a veces nos es difícil de llegar cuando alguien nos dice, vive el minuto en el instante. Conciencia todo el tiempo que estás con tu alma, con el Maestro, con el Padre o con la divinidad en la que creas según tu religión. Lo que piensas, eso atraes y eso no es nada nuevo para nosotros. ¿Qué pasará si pensamos todo el tiempo en el Padre? El próximo capítulo es la Castellana de Mágdalo. Decíamos que después de lo del Cerro de Abedul, el maestro va a dar encuentro a Boanerges y justamente los esperaban para la mañana, pero bueno, llegaron y el maestro se encontraría finalmente con María de Mágdalo. Y justamente dice, a ver, ¿dónde empiezo? Ya, dice, página 1392, más abajo de la mitad. Después de que Juan le da un silbido, Boanerges baja y dice, Boanerges bajó corriendo la vetusta escalera y con cierta timidez se acercó a Juan, con quien tenía alguna amistad. La señora os esperó hoy de mañana, dijo, pero se alegra lo mismo de que vengáis ahora. Pasad. Tus heridas han curado y tu corazón también, le dijo el maestro. Creo que aquí serás dichoso. Mucho, profeta, porque me veo aquí libre como un pajarillo en un bosque y porque todos me quieren como a los ruiseñores que cantan siempre. Pues sigue cantando, hijo mío, si con ello conquistas el amor y la paz, le contestó el maestro. Ya llegando a donde esperaba la pagana del castillo, entre comillas, según llamaban a la bella mujer de los cabellos de oro y de corazón cansado. Se inclinó profundamente mientras decía, no merezco el honor que haces a mi casa, profeta de Nazaret. Seas bienvenido a ella, tú y los tuyos. Este capítulo es fundamental en la parte histórica de la vida de Jesús, en lo que concierne a María de Mágdalo. María de Mágdalo realmente sabemos muy poco a nivel histórico. Solo sabemos que era una chica un poco alegre y que le lava los pies al maestro y que estaba profundamente enamorada de él, dicen por ahí. Pero no sabemos, eso es lo curioso de nuestra religión, que no sabemos mucho la vida de los seres que forman parte de nuestra religión, de una religión en la cual nosotros profesamos. Y de todos quienes hemos sido o somos católicos, apostólicos, romanos o cristianos evangélicos, dices, ¿quién es María de Mágdalo? No sabes más de ese personaje, no tienes idea de dónde viene, cuántos años tenía cuando lo conoció el maestro, qué hizo después. La típica, ¿no? De la película, termina la película ahí, hay películas donde dice, fulano se casó, fulano hizo tal cosa, nunca más se supo de él, ¿no? Ni eso ponen en las películas de Pascua, ¿no? Sería bueno, ¿no? Los tres Reyes Magos se formaron un club, bla, bla, bla. Ni eso hay. Entonces, este capítulo es interesante porque justamente menciona mucho de ello. Dice, les hizo reposar en una hermosa glorieta de mirtos y rosales rojos de Irania. Joanín, dijo de pronto reconociendo a Juan, el hijo de Salomé, tú eres amigo del profeta y nunca me hablaste de él. Creí que no tendrías interés para ti, que no eras de Israel, le contestó Juan. Para vosotros no soy más que la pagana que da su amor y su fe a dioses mitológicos, hijos del ensueño y la quimera. Y pronunció estas palabras con un dejo de tristeza que no escapó a la observación del maestro. Acabo de recorrer tierras de paganos, mujer, díjolo el maestro, y he comprobado la eterna justicia del Altísimo, que ama con igual amor a todos los hombres,
pues que todos son criaturas suyas que le buscan y adoran por los medios que alcanzan a comprender. Los unos lo encuentran en la radiante belleza de los astros, más estrechamente asociados a las alternativas de la vida humana, otros en las diversas y múltiples manifestaciones de la naturaleza, la floración de la primavera, las escarchas del invierno, los frutos del estío y la tristeza del otoño. En Egipto, por ejemplo, encuentra el vulgo al poder supremo en su gran río Nilo, que desborda 2 veces por año produciendo dobles cosechas. Es nuestro Dios, dicen ellos, que nos trae abundancia y paz. Poco hace que llegué de Damasco, tierra llamada también de paganos, y encontré allí almas de pluma y seda, suaves y blandas a la palabra persuasiva del Maestro, que se pone a tono con su capacidad y sus sentimientos. No comprende al eterno Señor de los mundos, quien le supone capaz de preferencias que otorgan privilegios a unos pueblos sobre otros, a unas razas sobre otras. El eterno Hacedor de los mundos es ante todo un Padre lleno de infinito amor y cuya perfección absoluta no deja lugar para la menor sombra de injusticia o arbitrariedad. Es una horrenda profanación el solo suponer que Él sea capaz de colmar de beneficios a una raza o a un pueblo y dejar a otros abandonados a la miseria, a la ignorancia y al dolor. Esto que menciona el maestro, más de 2000 años después, no es ajeno a nuestra realidad mundial, planetaria, del país, de la región. ¿Cuántas veces hemos visto que una raza no se traga con la otra y que su religión, sus costumbres son las verdaderas y que la otra raza es la que va a escarmentar cuando mi raza y mis dioses salgan a relucir? Entonces la otra raza no tiene derecho a nada y su bandera puede ser pisoteada, mientras que la nuestra no, porque somos los elegidos. Entonces ahí dice uno, cuán avanzada está esta cultura o esta raza en el momento que desprecia a un ser humano, porque justamente por no ser del mismo color, del mismo idioma y de la misma raza, no está a su nivel. Creo que para nosotros es un gran parámetro de cuán avanzada es una civilización, una raza, una cultura, en el momento que engloba a todo ser humano como parte de su fraternidad. En el momento que somos egoístas con nuestra propia religión y solamente aceptamos a cierta cantidad de gente o a cierto tipo de gente, creo que esa religión es bastante limitada. Porque si pensamos que todos venimos de un mismo Padre y todos somos hermanos en diferentes idiomas y colores, ¿por qué tendríamos que estar solamente haciendo prevalecer nuestra bandera, nuestro color, nuestras costumbres por encima de los demás? Voy a pasar a la parte 1392, porque justamente el maestro le explicaba a quienes estaban con él y a la misma María de Magdalo, de que ella no se sienta mala que no se sienta mal por ser pagana y que en muchos casos de muchas personas conocidas habían pasado por cosas similares. Y justamente a raíz de esta charla, María de Magdalo hace una referencia sobre su vida, que es interesante, y es en la página 1395, cuando dice: la joven mujer se explayó en referencias sobre el género de vida que hacía, siguiendo las costumbres en que había sido educada. Su madre era originaria de Lucania, sobre el Golfo de Tarento, Italia, cuya vecindad con Macedonia y Atenas le había proporcionado un medio ambiente de cultura idealista formada de las doctrinas de Sócrates y Platón, mezcladas al entusiasmo por las glorias y grandezas macedonias. Qué interesante decir, su madre era originaria de Lucania, era italiana la madre, pero ni eso nos imaginábamos. María de Magdalo habla en arameo en la película, la más cercana, y no sabes más de su origen. Teniendo toda esa zona, siendo tan cercana, cuando decíamos que Simónides comerciaba con gente de España, o Iberia en ese entonces, como se le decía, o la gente de Roma, la gente de Italia. Y no sé por qué cuando hablamos del maestro para nosotros es sinónimo de sirio, de árabe, de Medio Oriente. Cero Europa.
Menos podemos imaginar que una María de Magdalo, tenga raíces italianas. No se te pasa por la cabeza, siendo algo tan común y normal que sí pueda suceder. Más de una vez hemos dicho, nunca nos hemos imaginado al maestro que tenga abuelitos, tías, ¿no? Y como si fuera aparecido de la nada y no haya vivido una vida terrenal. Dice, su padre, hijo de griegos nacidos en la falda del monte Ida, en la isla de Creta, descendía de las familias homéricas, cuyo culto era la belleza personificada en las artes, la poesía, la música, la danza, la escultura, la pintura. Como nacida de tales raíces, la castellana de Magdalo estaba a tanta distancia de la religión y costumbres hebreas que nunca podía amalgamarse a ellas, y no se preocupó jamás de informarse ni por curiosidad de la forma de vida, leyes y costumbres del pueblo de Israel. Perdió a su madre en la niñez y después de la muerte de su padre, Hermione llenó su vida con ese mundo fantástico creado por la mitología de los grandes países de entonces y con los poemas homéricos y virgilianos tan en boga en aquellos tiempos. Sola, a los 17 años y dueña de una gran fortuna, viajó por las grandes ciudades de la costa norte y oriental del Mediterráneo hasta que eligió para continuar su vida una de las posesiones que había heredado de sus padres, la aldea de Magdalo, con su viejo castillo sobre la hermosa colina que dominaba el mar de Galilea. Diríase que tal elección fue guiada por la eterna ley que forma los destinos humanos, pues siendo un espíritu de la alianza íntima del Cristo, su residencia en Galilea le acercaba inconscientemente a los caminos del gran misionero de la fraternidad entre los hombres. Uno se puede decir, pero ¿por qué, salvo esta pequeña aclaración que hace la autora, por qué María de Magdalo, que estaba más en la onda griega, romana, tuvo que ir a esta parte y quedarse ahí, y sin saber las costumbres? Y nos puede parecer hasta extraño, pero uno dice, ¿pero por qué de pronto encuentras vos una holandesa en Sorata, una alemana en Tiahuanacu? Es exactamente lo mismo. Pero somos tan duros con nuestra posición religiosa que no pensamos en otras cosas. 24 años tenía María de Magdalo. Dice, cuando se encuentra con el maestro, ¿no? Dice en la página 1396, mujer, le dijo al despedirla, has llegado de nuevo a tu camino y esta vez será para no desorientarte más. Tu educación griega me hace suponer que estás familiarizada con la sabiduría de Platón, por eso puedo decirte que eres viajera desde edades remotas, perdida en la oscuridad de los tiempos. Bendice a nuestro Dios amor, que enciende de nuevo tu lámpara, y otra vez el manantial divino te inundará con sus aguas de bendición. Profeta, ¿qué lámpara es esa y de qué manantial me hablas?, preguntó la castellana con ansiedad. Entra en tu mundo interior y lo sabrás. En la casa de Eleazar el fariseo y doctor de la ley, hablaré mañana después del mediodía para amigos suyos que conocen los misterios de Dios y de las almas. Las escuelas de Grecia, de Pérgamo y de Siracusa, que te son conocidas, te pusieron en condiciones favorables para comprender el reino de Dios. Aparentemente esta pagana estaba más calificada que más de un lugareño para entender la palabra del maestro. Más abajito dice, en el alma vehemente de esta mujer se desató una tempestad tremenda. Había vivido desdeñando el amor o dándole un último lugar en su vida, tomándolo como un juego pueril de pasatiempo, dejándose amar sin amar, por solo el halago dulzón que se siente al recibir atenciones y ofrendas de corteses admiradores. Mas ahora su corazón recibió una sacudida profunda. Aquel hombre hermoso y grave que tenía la majestad de un rey y la austera virtud de un profeta, de tal manera la había conmovido que se desconocía a sí misma. El amor irradiaba de su mirada como un tibio rayo de sol al amanecer, vibraba tan hondo en su palabra que a ella le había resonado como una melodía lejana, largo tiempo buscada sin encontrarla jamás. Bajo las frondosas avenidas de su parque se paseaba solitaria, huyendo la presencia de sus compañeras de diversiones y de juegos. El profeta le había dicho que entrara en su mundo interior, que su lámpara se encendía de nuevo, que un manantial divino le inundaría otra vez con aguas de bendición. Y se lo había dicho con una dulzura infinita,
fijando en ella sus ojos suaves, de profundo mirar, que parecían atravesarla de parte a parte, llenándola de una dicha íntima que hasta entonces no había conocido. Mas comprendía muy bien que aquel hombre estaba muy alto para ella, y no solo alto, sino que le parecía como una indefinible mezcla de lo tangible con lo ideal, de la realidad con la quimera. Pasó que entró en conciencia, como diríamos, su corazón se abrió de tal manera que sintió el amor del Maestro y del Padre en su corazón y la convertiría a María de Magdalo en una de las más fieles seguidoras, amadoras del Maestro. Mucha gente ha confundido eso con un amor netamente terrenal. ¿Qué hora es? Uy, qué rápido ha pasado. Y bueno, lo han tomado como eso, ¿no? De que ella estaba enamorada del Maestro Jesús. Pero les voy a leer una partecita antes de acabar, porque aquí viene la parte famosa de lo que le lava los pies al Maestro. Pero antes de eso vamos a leer esta parte cuando, después que estaba ahí volando María de Magdalo en esa sensación tan hermosa, canta Boanerges y después le dice esto a Boanerges: no, niño, no, es que ahora ya sé dónde está el amor, está en el alma del profeta que estuvo hoy en el castillo. Ya te había dicho, mi señora, que había magia de amor en la palabra y mirada del profeta. Mas él, y se detuvo con temor. ¿Mas él qué? ¿Qué ibas a decir? Que él vive como un hombre, pero no es un hombre, contestó el adolescente. Y su bella fisonomía, más pálida aún con el rayo blanco de la luna, aparecía bañado en una suave melancolía y de esa mística unción que acompaña a la plegaria. ¿Tú te figuras que es un dios encarnado, Boanerges?, exclamó con vehemencia la mujer. Sí, señora, yo le veo a veces envuelto en una bruma de oro, y veo también cómo de él sale otra imagen suya, que sube de su cabeza y se aparta, y luego vuelve y torna a salir. Y sé que esa otra imagen es el mismo, exactamente el mismo, pero más hermoso aún que lo que es su cuerpo. La sensibilidad de Boanerges permitía ver la grandeza del Maestro Jesús. Me imagino, o trato de imaginar cuán fuerte habrá sido la vibración del Maestro para que a propios y extraños les cause tan tremenda y positiva sensación. Bueno, al día siguiente, esto les adelanto, ya que vamos a terminar la charla de hoy, al día siguiente justamente va a la vieja casa de Eleazar, el fariseo aquel, y bueno, la gente lo estaba esperando, habían ido ahí doctores de la ley, más que todo por invitación de Eleazar, y como que sabían que era según ellos, un rey mago, como que estaban esperando un show, ¿no? Y, y hay una conversación de eso justamente con el maestro, pero es aquí en este momento donde hace su aparición María de Magdalo, una escena que la vemos en las películas, pero muchas veces decimos, si quitas esto del guión no altera la historia. Pero siempre vemos esa parte, ¿no? Donde se lavan los pies con las lágrimas, con los cabellos, y dice, ¿por qué lo habrá hecho? Y ya, ahí acaba la historia. Corte A, resucitando a Lázaro, el maestro. ¿No? Así tan rápida es en la película la historia, ¿no? Entonces, lo lindo de este capítulo es que entendemos un poco a María de Magdalo, cómo es ella, cuál es su cultura, cuál es su educación, y por qué le decían la profana. Digo, la pagana, ¿no? Bueno, era profana para ellos. Claro, quienes no están en la luz, supuestamente para algunas líneas, son profanos, ¿no? En la masonería, a quien no es iniciado, se le dice profano también. Son a quienes no han visto la luz. Entonces, nos da una buena y cabal, por lo menos, información aquí la obra para que podamos entender un poco más qué ha pasado con María de Magdalo y después cómo ese cambio tan radical que tiene ella, desde sus costumbres hasta su forma de vida, para dejarlo todo absolutamente por el Maestro, y cuán duro fue para ella que el Maestro fuera crucificado. Algo, una experiencia que no superó en muchos años de frustración, de temor, de angustia, de olvido,
que no ser por Pedro el apóstol que la sacaría otra vez de ese encierro. Eso es lo hermoso de Arpas 4 y de Arpas 5. El tiempo ha volado para variar, así que nos quedamos acá. La próxima será con los cabellos y la lavada y todo eso, así que los espero. Gracias.